Bueno, la primera parte, el primer día hemos hablado de lo que es las técnicas de extracción de muestras de líquidos biológicos. Hace rato ya hemos hablado de la primera parte de lo que son métodos de siembra y especialmente medios de cultivo. ¿Ya? Todo este procedimiento pasa durante las primeras dentro de las primeras 24 horas, perdón. Ahora, este tema va a ser el segundo día de la observación de bacteriológicas, o sea, ya han pasado como 24 o más horas. ¿Qué es una identificación microbiana? Generalmente son técnicas o procedimientos que nos ayudan a saber o a conocer con qué tipo de colonia o bacteria o patógeno estamos tratando, ya estamos combatiendo. Entonces, para eso nos sirve la identificación microbiana o bacteriológica. Hay muchos métodos de identificación bacteriana. Ya vamos a ver por criterios morfológicos en los medios de cultivo, generalmente por tinción a través de lo que es el test de la tinción de Gram y la tinción de Ciel. Ahora vamos a hablar generalmente de pruebas bioquímicas. El método de la tipificación de fagos es generalmente para lo que son virus. Pruebas, estas dos últimas están llegando recientemente, bueno, a mi país que es Bolivia, están llegando recientemente pruebas serológicas y detección molecular, pero he visto que en otros material, literatura, ya tienen desde el 2012 ya tienen conocimiento de lo que son identificaciones de pruebas serológicas moleculares. Entonces, hablamos de pruebas bioquímicas. Una prueba bioquímica nos ayuda al procedimiento escalonado para diferenciar múltiples bacterias que están presentes dentro del paciente. ¿Ya? Generalmente vamos a encontrar cómo se fermentan, si hay presencia o no hay presencia de enzimas por los compuestos que estas pruebas bioquímicas presentan. ¿Ya? Generalmente dentro de lo que es la batería o el conjunto de pruebas bioquímicas, vamos a ir a identificar, porque si nosotros vamos a ir viendo una por una, que vamos a ir actualmente viendo, es para dar el conocimiento a qué función tiene, ¿ya? Pero en realidad, lo que nosotros hacemos en el área es juntar toda la batería de pruebas bioquímicas y ver lo que es la gráfica. Se los voy a conseguir un poquito de paciencia, lo que es la tabla de identificación de pruebas bioquímicas, porque es una tabla un poco larga. Entonces, como ven un poco de flujograma, vamos a ir viendo, por ejemplo, los que fermentan lactosa, entonces, ¿no? Por ejemplo, los que fermentan lactosa, sí o no, nos ayudan a identificar. Entonces, cuando no son formadores de lactosa, entonces tienen que tener otra fuente energética, como son el carbón. Entonces, si tiene la formación de ácido cítrico con el carbono, entonces podríamos estar hablando generalmente de una salmonela, ¿ya? Y si no estaríamos hablando de eso, entonces vamos a hablar de lo que es una shigella en medio SS. Lo mismo pasa del otro lado, como les decía anteriormente. Vamos a ir viendo las fuentes, ¿no? Vamos a ir viendo la diferenciación como ser Escherichia o Enterobacter o los Citrobacter, ¿no? Y así sigue siguiendo todo el flujograma. Pero este flujograma que yo les voy a tratar de conseguir no es teórico, sino va a ser con la coloración de estos tubos, como podemos apreciar aquí en la imagen, ¿no? El citrato eh, antes de ser cultivado presentan su color inicial es verde, ¿ya? El indicador principal se le llama azul de bromo cresol, ¿ya? Y sustrato es el citrato de sodio. Generalmente esta prueba nos va a ayudar a diferenciar que tenga la obtención de fuentes de energía, ¿ya? Como hemos hablado, hidratos de carbono, pueden ser sulfuro, entre otros, van a ir viendo la diferenciación, ¿no? El punto es que conozcan que este citrato nos ayuda a identificar y obtener lo que es energía, especialmente para los miembros de las Enterobacteriae,
¿no? Tienen que darse cuenta que es una familia, que es una especie, ¿no? Entonces estamos hablando de familia de las Enterobacteriae. Ahora, generalmente, a lo que yo he tenido un poco de experiencia dentro de estos, es el indicador del pH, ¿ya? Generalmente, este medio cuando empieza, siempre es un medio neutro alcalino, ¿ya? Entonces no tengan un poco de miedo si en algunas tiras, por sus sensibilidades, pueda salir, ¿no? Entonces es una parte fundamental que ustedes tengan en cuenta que como son medios semialcalínicos, entonces hay pHímetros que tienen una sensibilidad única, entonces a veces les puede marcar, entonces no quiere decir que el medio esté mal. Ahora, químicamente, generalmente el citrato de sodio vas a utilizar una enzima, ¿no? Para ver la producción metabólica alcalínica, que es el aumento del pH. Lo más importante para ustedes, generalmente, es que tengan que conocer esto. La parte anterior es un poco teórico, no es tan importante, es importante que conozcan, pero lo más importante es cómo deben preparar este medio. A esta parte, perdón, a esta parte se le conoce como pico de flauta, ¿ya? Hace rato estábamos hablando de picos de flauta y de medios rectos. En algunos medios vamos a ver que no presentan estos picos de flauta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ustedes deben realizar? Una vez que como han sembrado, sacan una colonia de los medios de cultivo y lo ponen en este medio. Hacen un sembrado de picada profunda, ¿ya? Van a meter por lo menos hasta esta parte el hilo bacteriológico y van a sacar en forma recta, ¿ya? Una vez que estén cerca del borde, que ya salió todo el hilo, entonces van a ver que hay una línea, entonces van a ir estriando, ¿no? De forma continua. Eso está indicando el procedimiento. Y estos se deben dejar, igual que los medios, 24, a veces 48 si no hay desarrollo. Pero generalmente a las 24 horas, y eso, a las 18 horas ya hay un desarrollo de colonias. Entonces, como hemos visto que este es el indicador inicial, si resulta que ha cambiado el viraje del color, esto quiere decir que hay un resultado positivo. Es que sí ha habido un desarrollo de una colonia que presenta formación alcalina. Entre estos vamos a ir viendo estos microorganismos, que es lo más importante que ustedes se acuerden. Por ejemplo, cuando es positivo van a tener la susceptibilidad que esté entre estas colonias o entre estas familias y especies. Salmonella, Arizona, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, ¿no? Generalmente estos tienen que ser conocidos como SPP, sin especie en particular. En cambio, en los negativos vamos a ver a la Edwardiella, Yersenia, la Escherichia coli, la Shigella, entre otros, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo hablar. La mayoría de los medios, como podemos ver en la uriasa, es un medio recto, ¿ya? No tiene pico de flauta. Entonces, generalmente, ¿cuál es el procedimiento que nosotros tengamos? El procedimiento que nosotros vayamos a realizar es igual que generalmente el anterior. Hay dos técnicas, por ejemplo, en caldo y en agar. Nunca he usado un caldo, sinceramente, nunca he usado el caldo. Siempre he usado el agar. Como es en medio de agar, también a lo que estaba, hay contradicción, ¿no? En el caldo siempre es de base recta, pero en el agar va a ser de pico de flauta. Entonces esto es igual. Toda la batería se incuba a 35 grados, máximo 37, que es la temperatura corporal, de 18 a 24 horas. El mismo procedimiento. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a ir a los resultados. Entonces, cuando hay un viraje de color, van a mantener su color original, especialmente en estas, por ejemplo, en este tipo de agar. No sé cómo la llamarán
en el lugar donde estemos porque varía la línea o la marca, ¿ya? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Siempre lean los insertos o los manuales que estén en sus laboratorios para poder ver el desarrollo. Ahora, lo más importante, como les decía, es que conozcan o reconozcan estos medios de microorganismos, tanto en positivos como en negativos. No tengo mucha experiencia con el bogues porque nunca no se usa generalmente. Los que sí se usan, bueno, les voy a indicar, mi rojo de metileno no lo usamos acá, pero se les he puesto en las diapositivas para que conozcan un poco. Es el indol, ¿no? El zinc. Zinc y mio, pero con el reactivo de indol. Esos dos sí utilizamos. Generalmente el zinc va a ser inhibición del sulfuro y del hidrógeno, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir viendo el método de zinc. Vamos a ver lo que es la motilidad. ¿Qué quiere decir motilidad? O sea, la presencia o desprendimiento de algunos gases, como el sulfuro hídrico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que hay una reacción, como por ejemplo aquí. Vemos la coloración negra de la primera es un sulfuro positivo. La motilidad está acá. Miren, una turbidez. Hay una pequeña turbidez, al igual que al otro. Entonces, eso es lo que es la motilidad. Y la respuesta del indol generalmente es la coloración rosada. ¿Ya? Entonces, a veces en una prueba pueden estar los cuatro juntos o los realizan los cuatro separados con el mismo medio. ¿Perfecto? Entonces, como hemos dicho, la reacción del sulfuro va a ser un positivo. El indol, hemos dicho que es la coloración rosada. Estas dos a veces están en la prueba de TCI, también conocida, ¿no? Entonces, no se puedan perder si usan estos dos métodos, el TCI o el MIO. El indol, la prueba de indol, MIO, cualquiera. Entonces, ¿cuáles son las bacterias generalmente que se los he puesto acá? Voy a un poquito girar. Las bacterias que producen sulfuro hídrico van a ser generalmente la Salmonella typhi y la Salmonella spp, y también la Citrobacter, pues las demás están con negativos. Las que puedan producir indol son las Klebsiella y la Shigella, y su motilidad les va a ayudar a la mayoría de las bacterias, excepto lo que es la Klebsiella, ¿no? Entonces, esas características tienen que ver positivo si se vuelve negro, y si mantiene positivo de indol si se es rosado, perdón, positivo de indol si hay turbidez y movilidad si hay precipitados, ¿no? Mío. Generalmente el mío es igual, un viraje de color que se dan una picadura de forma vertical, como les decía. Pican y sacan recto. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer un pequeño. Están metiendo el hilo bacteriológico, llegan hasta la mitad y sacan en la misma forma recto. No pueden estriar. ¿Ya? Entonces esa partecita es la diferencia entre los picos de flauta y las de base vertical o de base plana, que quieran llamarlo. Generalmente los microorganismos que van a estar entre estos son las Enterobacter, los Proteus, SPP, ¿no? Entre varios, hay diferentes tipos de Proteus. También van a estar presentes en la reacción negativa. Entonces ahorita vamos a ir viendo las características, igual se les ha puesto un cuadro para que puedan ir comparando. El TCI generalmente es conocido como triple azúcar hierro. Entonces, este color rojo, generalmente este cambia a color amarillo cuando hay condiciones anaeróbicas, es el pico de flauta. El procedimiento ya saben que es el pico de flauta, es picar, sacar en forma recta y generalmente sembrar. Cuando hay un gas, se desprende de lo que es la base del tubo y se está desprendiendo hacia la parte superior. Cuando hay lactosa, vamos a ver la coloración amarilla. No es la característica, es una reacción generalmente ácido-alcalina. Cuando es completamente rosado, solo es alcalina, ¿no? Y si es completamente, es ácida.
Los procedimientos ya saben que es en pico de flauta, por ejemplo, es alcalina ácida, la primera, alcalina ácida, solo alcalina, ¿ya? Entonces estas son las características, como hemos visto. Hemos dicho que el negro siempre va a ser el desprendimiento de ácido sulfúrico, desprendimiento de lactosa, elevación de gases, y este es un medio ácido alcalino. Aquí está otra de las tablitas que está más adaptada. Tengo un atlas de pruebas bioquímicas que también se los voy a subir el día de hoy. Me comprometo a subirlo después del live. Y aquí está generalmente las tablas, ¿no? Les estoy poniendo con tablas de cómo deben interpretar. Elia también es conocida como agarlicina hierro, que es igual en pico de flauta. Generalmente nos ayuda a conseguir la alcalinidad del medio. Es igual como ya conocemos, es un método de picadura de flauta. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que los que estén entrando, la picadura de flauta es llegar hasta la parte media, sacar lentamente hasta la superficie y diseminar o estriar, si quieran llamarlo así, por todo el medio, ¿no? Por todo el medio para el desarrollo de bacterias. Sus resultados es igual que el anterior: A para ácido, K para alcalino, neutra, y rojo si hay una oxidación, una diseminación oxidativa. Generalmente estos son los resultados que nosotros vemos, como decíamos, alcalino ácido, rojo ácido, ácido sulfúrico, ácido base sulfúrico y básico, ¿no? Aquí hay otros medios, otras imágenes que pueden apreciar ustedes para su formación. Esta es la picadura de flauta, ¿no? Un poco más de cerca.